Quiero decir que al final es una cuestión de eso, de constancia, de fe en las posibilidades de uno mismo y de seguir intentándolo a pesar de todas las puertas que también se han ido cerrando a lo largo del camino. Bueno, yo no quiero, que prefiero que los oyentes escuchen el relato, pero no me puedo quedar con la duda de algunas preguntas, ya que está aquí Alberto. ¿Esto ha influido, el hecho, este bagaje personal, lo literario, ha influido en que te haya sido más fácil poder publicar esta primera novela, En o el este caso, primer libro? sí, es un libro de relatos y efectivamente yo creo que hay que también ponerse en el lugar de cada uno de los editores, ¿no? Los editores, incluso de los sellos más pequeños, reciben decenas de manuscritos y una forma de significarse en esa montaña de manuscritos que reciben, pues es un mínimo currículum, ¿no? Si puedes decir que tienes 50 premios literarios, pues ya más o menos demuestras con ello, demuestras entre comillas, ¿no? Porque luego hay que demostrarlo de otra forma, ¿no? Demuestras que sabes escribir. Entonces el editor ya no tiene que hacer averiguaciones, no tiene que contratar a un lector para que le revise, le corrija el manuscrito. Más o menos confía más en la calidad de esa prosa, ¿no? De esos relatos. En el caso del libro de La soledad dejó de ser perfecta, casi todos los relatos que salen publicados han sido premiados con anterioridad. Por lo tanto, para el editor yo creo que es una tranquilidad tener ese aval previo, ¿no? Sencillamente yo creo que le resta tiempo, le da tiempo, quiero decir. Muy bien, pues cuando quieras puedes leer el relato. Estamos esperando expectantes, imagino que los oyentes también. Y luego sí que querríamos, por lo menos, que la gente sepa dónde puede conseguir el libro. Uh-huh. Y como, sobre todo, no sé si en algunas librerías y editorial, y lo detallamos para que la gente se anime a comprarlo. Y leerlo, claro. Muy bien. Pues muchas gracias, leemos el cuento y luego os contaré más detalles de este libro. El relato se titula Todo lo que quedaba. Hay muchas maneras de perder, pero solo la manera de perder llamada muerte consterna o desespera a la mayoría. Lloramos cuando cerramos los ojos y recordamos los besos que ya no probaremos, o cuando nos repetimos, con el mismo tacto y el mismo acento, la palabra y el gesto definitivamente ausentes. Y sin embargo, hay otras maneras de irse. Nos levantamos, nos aseamos y metemos en el maletín del trabajo puñados de tierra, un anillo, el espejo y la mirada que a partir de este instante endureceremos hasta petrificarla. La breve panoplia que nos resume y hace de nosotros héroes de supermercado, oficina y pasos de cebra. Al final de cada jornada, hemos desaparecido de tantas vidas que lo que vemos consignado en nuestro diario podría confundirse con un florilegio de esquelas. No sé. Hay un momento en que ya no nos hacen gracia las mismas cosas, o en que nuestra mente ceba un descuido y lo transforma en una ofensa. Entonces decidimos, porque tomamos la decisión conscientemente, ¿verdad?, que nuestra capacidad de perdón ha rebasado sus límites, o que nos faltan fuerzas para ponernos de rodillas y empezar de nuevo. Vendería baratos mi orgullo y mi dignidad, si alguna vez los tuve, y regalaría mi libertad con tal de que volviera. ¿No es mejor sufrir por alguien que compadecerse constantemente por uno mismo? ¡Qué foso de viento soy sin ella! Por no exponerme, perdí lo único que había ganado nunca, y me quedé con lo opuesto, la irritabilidad por el despertador y la estrechez de miras. Irse, o abrir la puerta y dejar que otros se marchen, parece fácil al principio. Hay peritos en decir adiós, lo mismo que profesionales de los aeropuertos que viven sin ancla y que, no obstante, manejan como nadie el lexicón de las condolencias. Porque todo dolor es silencioso, y a veces también la alegría. Lo que diferencia al dolor y a la alegría es que el primero se formula todas las preguntas del mundo, y la alegría se acepta tal cual es. Aquí estoy, pues, un viernes del mes de octubre, en el campo de batalla, practicando a los cadáveres una autopsia urgente y opaca. Hoy, un viernes del mes de octubre, estoy solo porque ya no va a volver. Es lo único que entiendo. Todo lo demás me suena a piedad o indiferencia. También ese sobresalto de grillo y lucecita roja que ha acabado por desactivar. Cada vez que me acercaba el auricular a la oreja, una voz me hablaba de rehacer mi vida, como si fuera un sastre y mi vida unos pantalones remendados o un trapo de cocina tejido para limpiar eternamente la encimera. No voy a rehacer mi vida. Si pudiera, la desharía lentamente, como pan rallado. Y con los años, en este salón solo quedarían los muebles y la música que ahora suena tan bajita. No sé dónde estaría yo, ni en qué me habría convertido, tal vez en aire, no.
aunque en los escaparates encontrara un pijama como el suyo, o sus zapatillas, o esa bufanda de nieve que ya apenas usaba, no me resignaría a vestir maniquíes que se parecieran a ella, ni podría susurrar en otro oído los versos que hacía pasar por míos. Los sentimientos, a diferencia de los espacios, no son intercambiables, y la felicidad que se agrieta es, ya para siempre, tristeza. Ahora es cuando tengo que ponerme a evocar. Ahora es cuando es alta el papel y yo os la presento. Jugamos a ser filósofos y pasamos de lo general a lo particular. Podría contaros que en el zoo ella era un pato y yo una cabra. Podría describir su colección de armónicas, o cómo me hizo inmortal y único en aquel cine al aire libre, donde vimos una comedia o un drama. Podría aclarar por qué, cuando éramos novios y todavía no vivíamos juntos, le compraba siempre 2 frascos de perfume, y yo me quedaba con uno, que acortaba las horas y la distancia. Pero solo se me ocurre pensar que mañana será sábado y al otro domingo, y que el fin de semana durará tanto como un viaje a un país sin gente. Mientras abro el frasco de pastillas, me pregunto dónde está ella, si piensa en mí y qué piensa. En estos últimos meses, muchas cosas han salido volando por la ventana, pero siempre creí que aún no habíamos tirado la llave que abría la última puerta. Ojalá pudiéramos hacerlo. Pero sabe que no es así. Lo supo hace tiempo, quizá desde el principio. Hoy, su abogado vendrá a recoger parte de su ropa, su perfume, las marcas de su cuerpo en la almohada, esas cosas. Se llevará todo lo que quedaba de mi vida. Bueno, vamos a recuperar el aliento después del relato que claramente, como decías, el denominador común es la soledad. Sí. Masculina, en este caso. Sí, y además la costumbre de no ponerle nombre a las... Cierto, se vuelve a repetir. Sí, porque los lunes con K. A mí me gusta punto. esto. Sí, hace? punto. Sí. Ya está. Sí, es una costumbre muy de libro de literatura rusa también, que lo dejaban todo como en el aire, ciudades sin solo con la inicial, ¿no? Para que luego pues cada uno imaginara cuál era la es muy de ciudad, Chejov, ¿no? de Tolstoy, sí. Sí. Por eso me gusta a mí, porque es que queda como que le quitamos, o sea, le damos importancia a lo que la tiene y lo circunstancial, porque en este caso la persona, el nombre de la persona no viene al caso. Digamos como un caso que puede tomarse como un referente colectivo el relato, entonces pues no viene al caso y así mejor queda eso en segundo plano y lo que interesa es verdaderamente lo que siente ese personaje, que es lo que podemos sentir es que todos. Es lo importante, lo que siente. Además esos guiños que hace el autor narrador al lector cuando le dice verdad, dice como dice, no sé, hay un momento en que ya no nos hacen gracia las mismas cosas o en que nuestra mente ceba un descuido y lo transforma en una ofensa. Entonces decidimos, porque tomamos la decisión conscientemente, ¿verdad? Uh-huh. Ese es un guiño como si el autor se diera la vuelta y al lector le pidiera su consentimiento, su asenso en lo que está diciendo. Sí, quizá con el objetivo de compartir esa soledad con el lector que está ahí asistiendo a esa devastación del abandono, ¿no? Sí, bueno, a soledad y aparte es un suicidio. Uh-huh. Porque es un suicidio. O sea, tú llegas al final, dices, mientras abro el frasco de pastillas. Uh-huh. Lógicamente no lo dices, pero ahí está... No lo dices explícitamente, pero está muy bien dicho. Abro el frasco de pastillas y me pregunto dónde está ella. Es decir, mientras que se va a matar, todavía sigue pensando en lo que va a ocurrir. Uh-huh. También hay un juego ahí con el tema de que la profesión, ¿no? del personaje que está haciendo autopsias, ¿no? Sí, también. Y de repente, bueno, pues el siguiente cadáver, vamos a decir que es el suyo, ¿no? Quizás es un juego también del inicio y cómo al final acaba, o sea, el desgarro que produce esa soledad en el personaje que le lleva termina siendo un cadáver como igual que con lo que él trabaja. No, y que tiene que ser, que solamente se habla a sí mismo, es decir, es un es un diálogo interior suyo, porque lógicamente está todo el día con cadáveres, no puede hablar con nadie, eso no lo expresa y entonces pues llega un momento que pues lo mejor es acabar. Uh-huh. La verdad es que eso es, estoy encantado y fascinado, ¿no? De cómo lo que da 2 páginas, ¿no?
La cantidad da para mucho y tú lo has escrito, pero luego después cada uno tenemos una opinión muy diferente. Bueno, y porque Y vamos sacando cosas muy distintas. Y aquí porque tenemos un tiempo limitado, si no... Bueno, Ya han llamado varias veces los oyentes diciendo que, bueno, que parece que hacemos un monográfico Juan y yo, y de vez en cuando pues tenemos que pasar al siguiente tema, claro. Bueno, en este caso todavía disponemos de unos cuantos minutos para seguir charlando con Alberto. Yo quería hacerte otra pregunta. El libro de relatos que presentas o que acabas de editar tiene como denominador común la soledad. ¿El porqué de esa elección? Pues bueno, el título del libro en sí fue elegido casi aleatoriamente a través de desde una frase de uno de los relatos, ¿no? Que decía la soledad dejó de ser perfecta en la estación. Entonces fue una de las propuestas que valoramos, mi editor y yo, y nos dimos cuenta de que efectivamente ese inicio, la soledad dejó de ser perfecta, resumía muy bien la intención, no sé si de todos los relatos, porque sería también un poco quizá monótono, ¿no? Pensar que todos los relatos van a ser sobre lo mismo. Pero sí la idea de fondo del libro, ¿no? Casi todos los relatos, de un modo u otro, los personajes se sienten solos. Hay una soledad de pareja, hay soledades fraternas, hay soledades de familiares, hay a veces soledades del paso del tiempo, ¿no? Como nos vamos quedando cada vez más... soledad en compañía, que son las más solitarias. Sí, sí. Así es, matrimonios doblemente sí. solas. Sí. Bueno, es que es lo que vemos todos los días también, ¿no? Cuando abrimos las páginas de un periódico o encendemos la televisión. A veces lo que vemos es la consecuencia de esa soledad, pero lo que hay antes de ese acto anómalo o trágico es lo que he intentado reconstruir en estos relatos. Que por otra parte... como digo, abarcan un periodo muy amplio de mi vida, porque el primero de los relatos que aparece en el libro lo publiqué en el año 2001 y el último en el 2010. Es decir, que son 9 años y también, además de una especie de biografía vital y de recapitulación, hay una síntesis de motivos, pero también hay muchos temas, ¿no? Como es lógico, a través de son 10 años de carrera literaria. Sí, ¿no? Y además habrá una variación, eso se tiene que notar. Así es, y yo creo que además hay relatos alegres, no quisiera que el oyente se forjara la idea de que es un libro triste, porque es un libro en el que en este sentido no coincide tanto con el relato que hemos leído, pero yo creo que la mayoría de estas historias, con un fondo muchas veces dramático o triste, dan lugar a la esperanza. Bueno, es que no tienen por qué ser tristes, porque por ejemplo Los lunes con K es la historia de una persona que está solo, pero es una persona que es digamos, positivo, porque sí. Además tiene, no sé, tiene su chispa. Sí, a mí desde luego es uno de los que me gustó y le puse una buena calificación. Yo te lo agradezco. Pero eso, volviendo a los jurados y a los premios, que claro, somos 5 personas y a cada uno le gusta una cosa diferente. Bueno, coincidió que por eso se llevó el premio. Sí que yo quería también preguntarte, en el libro estáis hablando de que, bueno, para que también hay historias alegres, sin embargo yo lo veo, que sobre todo lo que veo es que el libro puede servir como una especie de didáctica, ¿no? Porque trata muchos tipos de soledades y la gente, quieras o no, alguno de esos tipos que narras, tanto desde un punto de vista a lo mejor reflejado, más trágico, como este puede ser, coincido con Juan y en que Los lunes con K, bueno, ahí había, digamos que también un poco un lugar para la esperanza. La soledad del anciano. La soledad del anciano, pero bueno, también pero había que la ahí, cubre con otras cosas. Pues si no has pensado también, me imagino que sí, a la hora de escribir, en que el libro te enseña o aprendes cosas para la vida. Yo creo que sí. A partir de tu experiencia vital y lo que tú observas alrededor de tuyo, y la gente, pues quieras o no, aprenda del libro.